obras que se hacen, que ahora estamos estudiando la palabra, nos damos cuenta, hermanos, que esta es el canal, es la manera que nuestro Dios, si podemos entenderlo así, ojalá y ustedes ya vayan abriendo los ojos, los oídos espirituales y entiendan esto, hermanos, porque este es el deseo de Dios, que podamos entender que entre todas las cosas lo que Dios quiere de ti y de mí es que tengamos comunión con Él, hermano. No podemos llegar a abrazar la salvación como algo que se nos regala y irnos y olvidarnos de aquel que nos dio las cosas, ¿verdad? Eso es algo que no debe ser así. Eso se llama ser malagradecido, ¿verdad? En el sentido de que alguien te ayude y te olvides de él. Es importante ser agradecidos en todos los sentidos. Así que el Señor, eso es lo que hace, ¿verdad? Él no nos obliga, amén. Así como un padre espera, hermanos, amén, el amor de sus hijos. Un padre espera que sus hijos lo honren. Un padre espera que sus hijos lo ayuden. Sin embargo, un padre no puede pararse y decirle a su hijo como si fuera una ley, decirle: me tienes que atender, me tienes que visitar, me tienes que traer dinero, me tienes que respetar. No se puede. Los padres procreamos hijos, los criamos, los levantamos con mucho amor, crecen, y nosotros como padres solamente estamos esperando a ver si ellos se acuerdan de nosotros, si nos honran. Pero no podemos ponerles una ley, una pistola para decirles: me tienes que honrar. Y lo mismo hace Dios. Dios nos ha dado la salvación. Él no puede poner una ley. Por eso la palabra dice que hoy no estamos bajo la ley, porque Dios no dice: venir al culto es una ley, tienes que venir. Espera a Dios que tú como hijo te acuerdes de Él y vayas a su casa, visites su casa, ames a tus hermanos, que eso es lo que quiere, ¿verdad? Un padre quiere que sus hijos se lleven bien. Pero por más que nosotros queramos que nuestros hijos se lleven bien, no podemos amenazar a ninguno para que se lleve bien con el otro si no quiere, ¿verdad? Puede ser que se lleven bien o no, se pelean. ¿Cuántos hijos no se pelean por cosas, verdad? Y los padres nos duelen. Muchos padres se están muriendo, están enfermos porque sus hijos los han enfermado con problemas de ese tipo, porque los padres aman a los hijos. Entonces, hermanos, Dios nos ha salvado, y en esa salvación hay unas obras que es muy confundida, como si fuera que nosotros no creemos en que el Señor nos ha salvado gratuitamente. Entonces, hay una parte aquí en el mundo, está dividido aquí en el mundo el cristianismo, hermano. Hay una parte de cristianos llamados cristianos evangélicos, iglesias como nosotros, que creen que porque la salvación es gratuita, no hay que preocuparse de nada. O sea, Dios no te está pidiendo que ores mucho, que cantes, que adores, que trabajes, que hagas. No. La salvación es gratuita, dice la palabra. Entonces hay una confusión, porque claro que la salvación es gratuita, y eso lo señalamos bien acá. Pero la obra vemos que viene de otro lado. Si hay una manera de probar con la Biblia de que las obras son importantes en la vida de un creyente, es lo que estamos haciendo entonces acá en este estudio donde ya hemos entrado, ¿verdad? Que es la justificación. Porque hemos hablado de que Dios ya nos salvó, pero también hemos hablado de que el Señor nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha hecho con títulos de santos. Así nos llama Dios. Por eso Pablo, cuando ora, dice: oro por los santos que están en tal iglesia, porque todos son llamados santos por el Señor. Esa santidad Dios quiere que nosotros la adoptemos y la vivamos, santificándonos. Y ya dijimos que la santidad entonces no se opera, no se trabaja para tratar de ser santo. No, la santidad la da Dios. Tú eres santo porque Dios te hizo santo. Ahora pide a Dios que vivas como santo, habla como santo, vístete como santo, obra
como un santo. Y eso es lo que está pidiendo el Señor. Entonces estamos hablando, hermanos, de que esto que quede claro, ¿verdad? Y vamos a dar una lectura a la palabra del Señor allá en el libro de Romanos capítulo 12 verso 1. Nos ponemos de pie y lo leemos. Si quiere buscarlo en su Biblia, si no lo ve en la pantalla, búsquelo, puede leer allá. Pero ahí está, hermanos, lo podemos leer juntos. Pónganse de pie, le damos lectura así al texto, ¿verdad? De Romanos capítulo 12 verso 1. Los que lo buscan en su Biblia se darán cuenta que allá dice en el encabezado, ¿cómo dice allá? Deberes cristianos. ¿Ahí lo dice o no? Así lo dice, ¿verdad? Deberes cristianos. ¿Quién puso esa palabra ahí? Deberes cristianos. Bueno, los teólogos que hicieron división en las Biblias para enumerar, como para que le pongan un título. ¿Qué quiere decir esa palabra? Entonces lo que vamos a leer significa que estos son deberes cristianos, ¿verdad? Entonces dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿sí?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, Padre Santo. Te manifestaste a nosotros, Señor. Si tú no lo hubieras hecho, nunca te hubiéramos conocido, pero tu misericordia fue mostrarte al hombre, Padre mío. Y aquí hoy nosotros llegamos a saber de ti. Aceptamos tu palabra, tu ley. Dijimos, Señor, queremos obedecerte. Y ahora somos tus hijos, y ahora queremos aprender más de ti. Enséñanos con tu palabra esta noche. Bendito Dios, haz la obra en la vida de los que estamos aquí, y aquellos que puedan escuchar esta palabra aún en sus hogares, si no llegan los martes, que puedan oírlo y pueda ser de bendición también para todos. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Puede tomar su lugar, hermano. Entonces, hermanos, a esto vamos, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? ¿Qué está buscando la enseñanza? ¿Qué estoy buscando aquí con explicarles esto? Porque es importante que sepamos que los cristianos tenemos que vivir obrando, pero no nos confundamos con que son obras que alcancen la salvación. No, porque la salvación ya lo alcanzamos por medio de Cristo. Así que hacer obras, trabajar, hacer todo lo que hacemos en la obra de Dios, que cuando hablamos de obras tiene que ver con la oración, tiene que ver con leer la palabra, tiene que ver con predicar, tiene que ver con trabajar en la obra, atender las cosas, diezmar, ofrendar, amar a los hermanos, ayudar a los hermanos. Todo eso entra dentro del título de obras. Y si nos damos cuenta, no siempre son cosas que damos a otros o a Dios. Hay cosas que nos damos a nosotros mismos, pero son obras. Cuando dice Dios que tú leas, que tú ores, lo haces para ti, pero Dios quiere que hagas eso. Te da como que un ejercicio para que tú hagas, para que como creyente no te estanques, no te pierdas, sino que tengas una relación con Él. Entonces, hermanos, esto es lo que queremos aclarar, y estamos avanzando porque todo esto lo encierra la salvación, la justificación, la santidad, la santificación, ¿verdad? Encierra obras. Entonces, hermanos, vimos, ¿verdad?, aquí en el pequeño diagrama que hicimos, que ya somos justificados. La justificación nos trajo a ser santos, pero la santidad la santificación. La palabra santidad es una cosa, que tú seas santo, y otra cosa que te estés santificando. Entonces la santificación tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en tu vida, en la trayectoria de tu vida. Algo que tal vez cuando tengas muchos años en el evangelio debes crecer, debes ser ya maduro, una persona con experiencia, con mucho amor, mucha paciencia, como ya lo vimos, ¿verdad?, la semana pasada en Gálatas. Fe, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza.
ante todas estas cosas no hay ley. Es decir, no es una ley que tú tienes que ser gozoso, sino debes ser gozoso como fruto, no como ley. Aquí no les vamos a decir, hermanos, sean gozosos, por favor. El que no esté gozoso y pongamos reglas, ¿verdad? No sirve de nada, no es una ley. Hay que ser gozosos porque debe ser el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, viene entonces acá, dice las razones de las obras. Razones de las obras. Si hay obras en nuestra vida, estas son las razones. Uno, porque tenemos que ser regenerados. Y una vida de regeneración significa, ¿verdad?, de dejar lo malo, los vicios, dejar toda mala palabra y empezar a ser regenerados, una nueva criatura que va hablando diferente, actuando diferente, viviendo de una forma diferente. Somos testigos, también es obra. Hay que predicar, hay que testificar, hay que anunciarle al mundo que nos ha convertido el Señor. Somos nueva criatura, les damos testimonio. Eso es obra también. La obra se tiene que hacer porque también necesitamos conocimiento. Necesitamos maestros, necesitamos pastores, necesitamos gente que venga a aprender la palabra. Eso conlleva un trabajo, conlleva una disciplina, hermano. Tanto para el que hace el estudio como para el que lo escucha, es disciplina. ¿Y qué quiere decir eso? Son obras también. Si se dan cuenta, son obras que nos benefician. Pero para Dios son obras que demuestran que tú estás en Cristo, que has sido justificado y que eres santo y que tu vida se está santificando por medio de todas estas obras. Hasta aquí donde hemos llegado, he puesto, ¿verdad?, ahí practicar la vida cristiana, que tiene que ver con toda nuestra vida completa. Todo. En tu casa, en tu matrimonio, en todo, hermano. Cuando queremos meter a Dios en la vida de la familia o predicarle a alguien, hermanos, y les empezamos a predicar la palabra a la gente, llega un momento que nos metemos un poquito más en sus vidas y nos damos cuenta que hay cosas raras, hay cosas turbias. Y nosotros sabemos como pastores, por ejemplo, que la vida cristiana no es meramente que nos hagamos buenos amigos como creyentes o que vayamos a la iglesia y en la iglesia seamos buenos cristianos que respetamos el templo, ¿verdad? Aquí no insultamos, no decimos malas palabras, nos tratamos de llevar bien. No, la vida cristiana se mete hasta la cocina, hasta el cuarto del matrimonio. Entonces, cuando nosotros llegamos en una casa donde vemos que muy bonita familia, muy bonita persona, el hermano, la hermana, pero cuando llegamos en las casas y nos metemos un poquito más en la intimidad de las personas y nos damos cuenta que hay cosas que no está bien, que está raro, que el esposo, ¿verdad?, o la esposa le grita al esposo, o que hay una forma de manejo dentro del hogar que no es bíblico. Entonces nos damos cuenta que hay mucho trabajo que hacer y decimos, para que se cambie todo esto va a ser una revolución, ¿verdad? Y si hay hijos que no vienen a la iglesia y llegas a su casa y ves que hay hijos que se drogan o que toman o que tienen una vida muy desordenada, que no obedecen a sus padres, llegamos y nos damos cuenta que esta persona que quiere acercarse a Dios va a tener una gran lucha, una gran guerra. ¿Por qué? Porque ser cristiano no implica solamente vivir en el templo, sino que Dios se mete en toda nuestra vida y tiene que llegar hasta la parte más profunda para limpiar hasta el canal más delgadito. Así como cuando uno se baña, que tiene que lavar todo bien, Dios tiene que lavar por completo. Dios no puede lavar solo tu cara. Dios tiene que limpiarte por completo. Y se va metiendo y empiezan a aparecer cosas que muchas veces decimos, tenemos que decirlo, tenemos que decir esto no está bien. Y a veces nos damos cuenta de cosas que están malos manejos, trabajos que no son dignos de un cristiano, formas de ser, amistades a veces que tienen las personas que no es bueno para un creyente. Y nos damos cuenta entonces, hermanos, que la vida cristiana, practicar
practicar la vida cristiana tiene que ver, hermano, mucho con que Dios se meta en todo, como dicen, ¿verdad? Hasta el fondo de nuestra vida. Si Dios no se mete hasta allá, vamos a ser cristianos de iglesia nada más. De iglesia. No estás en la iglesia, eres cristiano y te mueves como cristiano, pero fuera ya es otra cosa. Pero Dios no quiere eso. Entonces allí va a haber obras. Dios quiere ver obras que manifiestan tu santidad en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en todo. Entonces pusimos allá entonces este punto, ¿verdad? La semana pasada vimos, ¿verdad? El conocimiento, el conocer a Dios, que también es parte de la obra. Porque nadie conoce a Dios en una noche, ¿verdad? Nadie se entrega a Cristo hoy y ya conoció a Dios. No. Aceptamos a Cristo y la invitación, pero a Dios no sabemos realmente cómo es Él. De hecho, por eso el libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento habla, la Biblia o esta fe que seguimos empezó ¿dónde? Empezó, hermano, con un pueblo. Porque si tú quieres conocer a Dios, lee lo que vivió Israel con Dios y así vas a conocer a Dios. Porque Dios le decía a Israel: Israel, si tú me obedeces mis mandamientos y haces esto y haces lo otro, yo te voy a bendecir y así va a pasar y te va a ir bien y vas a prosperar en la ciudad, en el campo, en todas partes. Y cuando vemos, es un Dios que cuando Israel obedecía, Dios cumplía. Entonces conoces a Dios. Ese Dios es tu Dios. Cuando Dios se enojaba con Israel y decía: te voy a perseguir como si fueras mi enemigo y te voy a hasta acabarte, te voy a destruir porque pecaste contra mí, porque pisoteaste mi palabra, porque hiciste lo malo y no te arrepentiste. Qué terrible. Cuando tú vas y lees la historia de Israel, te das cuenta, conoces al Dios entonces que estamos sirviendo. Allí empiezas a darte, pues ese Dios es el mismo que tenemos. Por eso hay una historia. Por eso la Biblia empieza con esa grande historia, para que tú digas cómo es Dios. Conócelo leyendo. Por eso está la historia. Tenemos entonces, hermanos, la necesidad de vivir involucrados en una vida de obras. Sí, porque no hay otra manera. Si alguien dice: yo soy salvo, yo no necesito nada más, está equivocado. Porque estas obras se manejaban desde el Antiguo Testamento, hermano, y nunca ha cambiado Dios. Lo que ha pasado es que el hombre se confunde con la enseñanza y piensa que lo que pasó anteriormente no tiene nada que ver con lo que hoy ocurre en la iglesia. Pero esta palabra, esta práctica de vivir, hermano, en las obras, debe de quedar muy claro para que la iglesia sea una iglesia que trabaje y prospere. La iglesia, hermano, Dios puede bendecir a la iglesia. Dios nos puede bendecir a todos. Nos puede bendecir económicamente, hablando de la buena manera, de prosperidad material. ¿Puede hacerlo Dios? Sí, Él dijo que Él sabe que tenemos necesidad. Y cuando Él dice que Él sabe que tú tienes necesidad y que Él va a hacer todo lo posible para que tú tengas lo necesario, está hablando de economía, no de algo espiritual. Pero está diciendo: busca primero el reino de Dios. Está diciendo: obedece a mi palabra. Obra, haz las cosas que yo espero que hagas. Como ya dijimos, ¿verdad? Él como padre no va a obligarte a hacer una obra, a que tú lo honres, a que tú lo adores, a que tú vivas para Él. Eres tú como hijo que debe pensar eso, como todo hijo que honra a su padre. No necesita el padre: hijo, por favor, ayúdame. Un hijo, desde que mira que su padre tiene necesidad, debe ayudarlo, porque eso es el amor que tiene un hijo. Y Dios espera entonces las obras vienen de esta categoría, vienen desde ese punto de vista, que Dios espera que lo amemos, espera que hagamos algo para demostrarle amor, no para pagar nuestra salvación, pero Él quiere vernos enamorados de Él, buscándole de verdad.
Entonces, practicar la vida cristiana es una de las cosas que tienen que ver, hermanos, con la obra, ¿verdad? La vida cristiana es un sacrificio vivo, lo que ya leímos aquí en Romanos. La vida cristiana, hermanos, es un sacrificio vivo, agradable a Dios. Obras cotidianas, ¿sí? Obras cotidianas. Es el culto, dice Pablo, ¿verdad? Es el culto racional, quiere decir el culto lógico, quiere decir esa palabra. El culto con razón. Sería una locura pensar que el culto a Dios es estar cantando solamente entre cuatro paredes. Es ilógico. Dios espera un culto razonable. ¿Qué quiere decir? Una vida que viva lo que canta, que viva lo que lee, que viva lo que predica. No que predicamos muy bonito y cantamos muy bonito y nos inspiramos, pero nada de lo que decimos hacemos, ¿verdad? Entonces, obras continuas. La vida cristiana, hermanos, es un sacrificio vivo. Si alguien piensa que la vida cristiana es difícil porque tiene uno que hacer compromisos y cumplirlas, sí, la misma palabra hoy lo que dice, sacrificio. Entonces dice, leemos Romanos otra vez, dice acá Romanos: así que, hermanos, os ruego. Fíjate, Pablo, como Dios no te va a rogar que tú lo hagas, Pablo ruega a nosotros. Así como que tú conoces a su hijo de un amigo a quien tú amas y le dices: oye, hijo, honra a tu papá, de verdad hazlo, te va a ir bien. Tu papá nunca te lo va a pedir, pero yo te lo digo, ¿sabes qué? Aprecia a tu padre, porque es su mejor amigo. Pablo dice: así que, hermanos, a nosotros, Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Honren a Dios con sus vidas cada día. Ese es el culto que espera papá. Esa es la honra que espera papá. Honren a papá con un sacrificio vivo. Y aquí habla de una vida santa. Quiero decir esto: es importante que notemos la estructura de la lectura, porque oiga lo que dice acá. Pablo aquí está invitando a que a un sacrificio vivo, que es santo y agradable. Quiere decir que la vida de santidad, quiero enumerar eso, es una vida que me alejo de lo inmundo, de lo impuro, pornografía, de brujería, cosas que contaminan mi espíritu, de malas palabras, de pleitos, cosas así que ensucian mi santidad, que son inmundos. No dejemos que los demonios invadan nuestra vida santa. Y Pablo entonces está diciendo que una manera de hacer sacrificio a Dios, presentarle culto a Dios que le agrade, es: santifícate. No te metas en cosas inmundas, impuras, que desagraden a Dios. Si tienes que vestirte mejor para que puedas ser más santa, vístete correctamente. Ahora, cuando leemos otra vez Hebreos, notamos que aquí habla de otra obra que debe ser importante. Hebreos dice acá 13:16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua. La ayuda mutua puede ser dinero, puede ser consejo, puede ser ayudar a alguien a hacer algo, puede ser levantar una iglesia como esta para que otros hermanos vengan, para que otros puedan estar cómodos para oír la palabra. Puede ser barrer el templo para que la gente esté cómodo, esté bien, para que venga a escuchar el mensaje. Esa es una ayuda mutua. Hacer las cosas en pro de que Dios llegue a la vida de los demás tiene que ver con obras, ayudar con nuestra fuerza, ¿verdad? Con algo. Entonces Hebreos, oiga lo que dice. Lo puse en azul allí porque quiero que entiendan eso. En Romanos habla de la santidad del espíritu, del cuerpo de uno,
pero aquí habla del trabajo, que siempre es obra. Y dice acá, y de hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales que sacrificios se agrada Dios. Entonces, hermano, lo que caracteriza estos dos textos es que la palabra sacrificio, ¿ya lo vio allá? La palabra sacrificio, hay que hacer un sacrificio para poder ser santo y no estar en la inmundicia. Sí, se paga un precio, se tiene que apartar uno de todo lo inmundo, lo malo, para ser santo, para ser santificado. Pero eso es un sacrificio que se hace. Pero no solamente eso, sino que también sacrificarnos para ayudar a la iglesia, a las personas, a los hermanos, trabajar para la obra, hacer no sé cuántas cosas podríamos hacer. También tiene que ver con un sacrificio. Entonces, si usted se da cuenta, las obras tienen que ver con todo esto. Sí, entonces, pero hay algo importante que nos lleva al tema central de lo que queremos hablar, la palabra sacrificio. Porque de estos sacrificios se agrada Dios. Amén. Y es muy importante que notemos la palabra sacrificio que agrada a Dios. Esperen un momento. Gloria a Dios. La palabra sacrificio acá, hermano, es muy importante porque esto nos conecta, hermanos, con algo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos oímos nosotros la palabra sacrificio, podríamos pensar del sacrificio de Cristo. Estamos haciendo un sacrificio como para pagar nuestros pecados, algo que Cristo ya hizo con su sacrificio. No, porque los sacrificios no solamente tenían que ver con pagar pecados. Entonces acá queremos tomar una palabra que está en el Antiguo Testamento. Y dice acá, ¿verdad?, que hay dos tipos de sacrificios. Ustedes recuerdan que en el pueblo de Israel se hacían sacrificios. ¿Cuántos lo saben? Que en el pueblo de Israel se mataban animales por el pecado, sacrificios, ¿ok? Pero ahí, hermano, no solamente se mataban animales para expiar el pecado, quiere decir para cubrir el pecado. También se hacían sacrificios de alabanza, sacrificios de gratitud. Y a ese sacrificio que se le llama ofrenda de paz. Había una ofrenda por el pecado y el segundo era la ofrenda de paz. Así que esto, hermano, eso de la Biblia y esto del Evangelio tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros lo revelamos y lo enseñamos correctamente, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento enseña lo mismo que hoy estamos enseñando, solamente que ya más aclarado. Y uno, porque Cristo ya vino y ya hizo el primer sacrificio. La primera ofrenda lo hizo Jesús, hermano, amén. Y vea que tiene que ver con nuestra salvación. Es decir, Cristo hace el sacrificio y luego, ¿qué es lo que pide el Señor? Que tú te sacrifiques. Porque si Pablo dice como sacrificio vivo, ¿qué está diciendo Pablo? Sacrifícate. Si dice estos sacrificios le agrada a Dios, dice Hebreos, ¿qué está diciendo el libro de Hebreos? Sacrifícate. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo el sacrificio que Él debía de hacer. Pero hay una parte que es tu sacrificio, que eso no lo hace Dios, sino lo haces tú. Amén. Entonces hay dos sacrificios en el Antiguo Testamento que se practicaban. Y uno, hermanos, era el sacrificio para el pecado, ¿verdad? Y dice en Levítico 5:15, que es el libro que habla de los sacrificios del Antiguo Testamento, para que cuando usted lea la Biblia entienda eso, porque usted cuando lee Levítico lee un montón de todo esto. Creo que son como 6 versículos largos que hablan
de todos los sacrificios. Y va explicando, pero cuando no lo entendemos, no comprendemos qué quiere decir. Pero dice acá en este texto, dice: cuando alguna persona cometiere falta, óigalo bien, y pecare, ok, pecado. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, errar quiere decir, ¿verdad?, en las cosas santas, pecare contra Dios quiere decir pecare contra Jehová. Dice, amén, traerá por su culpa, dice, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Pero oiga bien esto, dice acá un carnero, o lo mismo que se traduce como un cordero. Recordemos que Cristo, ¿verdad?, es el cordero, el que quita el pecado del mundo. Entonces los sacrificios en el Antiguo Testamento, hermanos, en Levítico, representan a Cristo. Casi siempre lo hemos dicho así, que los sacrificios del Antiguo Testamento representaban a Cristo antes que viniera Cristo a nacer y él ser el cordero, ¿verdad?, humano que fue a la cruz. Pero cuando leemos detenidamente la escritura, nos damos cuenta que no solamente habían sacrificios para el pecado, había otro sacrificio que se llamaba la ofrenda de paz. Que hablar de ofrenda o sacrificio es lo mismo. Dice acá: si su ofrenda fuere sacrificio, dice, de paz. O sea que si la persona no vino a traer un cordero por su pecado, solo vino a la presencia del Señor para traer una ofrenda de gratitud, de paz, de comunión. Si su ofrenda fuere sacrificio, dice acá, ahí está la palabra sacrificio, de paz, dice, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. No sé si ustedes notan la diferencia, pero en el texto anterior dice un carnero sin defecto. Eso habla de un macho. Pero cuando habla de la ofrenda de paz, ya no se refiere a Cristo. Por eso dice puede ser macho o hembra. ¿Por qué? Porque ya no es en representación de Cristo, sino es una ofrenda. Puede ser macho o puede ser hembra. Sin embargo, cuando se traía para el sacrificio del pecado, tenía específicamente que ser un macho y uno nada más. ¿Por qué? Porque ese representaba a Cristo que quita el pecado del mundo. Así que en el Antiguo Testamento, hermanos, que muchas veces no entendemos, se practicaba lo mismo. Los israelitas que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y el pueblo de Dios, hacían constantemente sacrificios, pero no siempre los sacrificios eran por el pecado. Y era un gran trabajo, hermano. Imagínense hoy martes es día de culto, nos toca sacrificio, hermano. Hoy no sé usted dónde va a agarrar un carnero, pero usted traiga un carnero y lo vamos a sacrificar acá por su familia. Así que hoy usted no va a venir al culto con 5 pesos de ofrenda, sino usted tiene que traer un carnero que vale como, ¿cuánto vale un carnero, hermano? 400, 4,000. Imagínense, hermano, no vamos a volver al culto, porque imagínense, cada que vengamos hay que traer 4,000 pesos de ofrenda. ¿Por qué? Porque ese no es para el pecado, es para presentarnos delante del Señor. Amén. Entonces, cuando Pablo dice presenten vuestros cuerpos en sacrificio, y luego Hebreos dice hagan ayuda mutua las obras, porque esos son los sacrificios que le agrada a Dios. No está hablando de pagar pecados. Amén. Entonces, cuando usted trae su diezmo y su ofrenda, usted no está pagando su salvación, porque esa no es la ofrenda de pecado. Esa ofrenda que usted trae es la ofrenda de gratitud, es la ofrenda de paz. Que hoy no practicamos ese tipo de rituales, pero eso es lo mismo que hoy se está practicando en la iglesia. Entonces, por eso siempre he dicho acá en este altar y en este mensaje que estoy dando de este tema, que la salvación no lo pagamos, porque ese sacrificio lo vino a hacer Cristo.
El primer sacrificio lo vino a hacer el Señor en representación. Él fue el cordero inmolado. Pero ya que Él ya murió, ¿qué falta? Ahora se tiene que cumplir las otras ofrendas que se llamaban ofrenda de paz. Y esto significa, amado hermano, la ofrenda de paz significa vivir para Cristo, dando gracias por su comunión con nosotros. Entonces, por eso el cristiano predica, por eso el cristiano canta, por eso el cristiano ofrenda, diezma, trabaja en la obra, apoya a los enfermos, como lo tratamos de hacer acá. Recogemos una ofrenda cuando oímos que alguien ha caído en algo difícil. A menos que a veces no sabemos, no comentan, porque hay quienes no comentan que están en un problema y no lo sabemos. Pero cuando se pide y se dice, nunca los hermanos nos han pedido dinero, pero cuando oímos que están enfermos y están pasando por algo muy fuerte, pues todos, hermanos, vamos a dar, ¿verdad?, lo que podamos. Entonces, esa obra, hermanos, entendemos con claridad que no tiene nada que ver con pagar la salvación, como el sacrificio para el pecado y el sacrificio de paz no tenían que ver uno con otro. Eran diferentes sacrificios. Uno se hacía para si alguien pecó, dice acá el Levítico. Pero si alguien quiere presentar su ofrenda de paz, su ofrenda de gratitud a Dios, traiga, ¿verdad?, sea macho o hembra o ave, lo que sea, tráigalo y sacrifíquelo delante del Señor. Y entonces, hermanos, todo eso se quemaba delante del Señor. Cuando usted lea Levítico, cuando usted lo quiera leer, nota que estos animales eran quitados toda la grosura, toda la carne como grasa que tiene sobre los riñones, sobre el hígado, se quitaba. Y dice la palabra que todo eso con los riñones se quemaba en la presencia de Dios, en ese sacrificio de paz. Todo eso, hermanos, se arrancaba y eso no lo podía comer nadie. Todo se tenía que entregar a Dios. ¿Y qué significaba eso? Que cuando nosotros, hermanos, entregamos nuestra vida a Cristo, debemos entregar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, todas nuestras fuerzas a Dios. No lo podía comer el pueblo, porque eso es como querer aprovechar nosotros lo que le pertenece a Dios. Entonces ese es el sacrificio, hermanos, amén, de paz. Entonces cuando Pablo habla un sacrificio vivo, dice, preséntense como un sacrificio vivo. No está diciendo preséntate, paga tu pecado, tu penitencia, ¿verdad? Como muchos piensan cuando van a correr hasta México, hasta no sé dónde, dicen, hoy sí, ya pagué mi pecado porque me arrodillé y rompí hasta mis rodillas. Pero la Biblia no habla de que el creyente tenga que pagar algún pecado arrodillándose, obligándose a correr, a hacer cosas, promesas, dinero. No, porque no se puede pagar la salvación, porque el sacrificio para salvación lo hace únicamente Jesús. Pero es importante saber que no solamente habían sacrificios para el pecado, sino habían sacrificios para agradar, para dar gracias. Entonces eso era una convivencia, hermano. Aparte de todo eso que mataban para presentar a Jehová, mataban animales para que comiera el pueblo y celebraban y comían todos, hermanos, en el pueblo de Dios. Había una celebración. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos. Ya habían hecho la ofrenda por sus pecados y Dios lo había aceptado. Y le decían, van a vivir, no van a morir, porque han sacrificado el cordero. Y ese cordero significaba a Cristo. Entonces estaban contentísimos el pueblo de Dios, que traían ofrendas de paz y lo presentaban a Jehová como agradecimiento de que les aceptaron el sacrificio de sus pecados. Amado hermano, nosotros, ¿cuántos de acá creemos que Dios ha aceptado el sacrificio por nuestro pecado? ¿Saben quién es el sacrificio de nuestro pecado? Es Jesús.
Él se ha presentado. Hermano, tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él aceptó el sacrificio de su Hijo por mi pecado. Y por eso entonces yo voy a hacer ofrenda de paz, sacrificio vivo, santo y agradable. Por eso tengo que procurar ayudar a los hermanos, ayudar a mis hermanos, la ayuda mutua, el estar juntos, el saber qué pasa, en qué manera podemos ayudar. Lo que dice Hebreo, ¿verdad? No nos olvidemos de eso, dice, porque son las cosas que le agradan a Dios. Son los sacrificios que le agradan a Jehová. Entonces, amado hermano, estamos agradecidos con Dios. Y por ese agradecimiento es que vivimos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Estamos agradecidos porque Él aceptó el sacrificio de su Hijo por nuestra culpa, por nuestros pecados, hermano. Y eso significa vivir, significa que estabas en la silla eléctrica, estabas en la cama para que te inyectaran la inyección letal para morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero llegó Jesús y se entregó por ti, lo sacrificaron y el Padre lo aceptó y ahora tú vives. Y cuando te levantas, lo único que quieres es dar gracias a Dios, es agradecer, hermano, amén, la vida que Dios te ha dado. Ahora tenemos vida y no solamente 80 años, 60 años, tenemos vida eterna. Alabado sea Cristo, alaba el nombre del Señor. Tenemos vida eterna, mi hermano. Entonces dice la palabra aquí, Hechos 2:44, dice: todos los que habían creído, es el testimonio de Hechos, todos los que habían creído estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas. No se les obligaba, hermano, tienes que venir, hermano, tienes que estar en la junta, hermano, tienes que venir a apoyar, hermano, comprométete. Pero de verdad te comprometes. Porque hoy a veces tenemos que decir así, ¿de verdad estás comprometido, hermano? Hasta casi tenemos que preguntarle si de verdad, porque a la hora nos deja mal. No, cuando dice la palabra que estaban juntos y tenían las cosas en común, es que todos querían estar. Tú llegas en donde se dijo que van a estar los hermanos y tú ves a los hermanos allá. Automáticamente, ¿por qué están allá? Porque todos pensaron lo mismo. Las 20 personas que somos de la iglesia pensamos igual. Dijeron que allá necesitan un apoyo y todos coincidimos de que a las 12 estamos allá. ¿Qué nos llevó allá? Que todo lo tenemos en común. ¿Dónde quieren ir los 19 aparte de mí? Donde Dios quiere. ¿Dónde quieren ir los otros? Donde Dios dice. ¿Por qué? Porque tenemos las cosas en común. Amén. Vamos allí automáticamente. Y el libro de los Hechos dice acá: todos los que habían creído estaban juntos, hermano. Tenían todas las cosas en común. Dice acá: y perseverando, dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto explica algo, hermanos. Naturalmente que hoy estamos en otra época y estamos en otra cultura y estamos en otro tiempo. No podemos tal vez igualar de esa manera. Hoy, ¿qué sería estar juntos? ¿Qué sería estar juntos todo el tiempo para nosotros? Por lo menos estar en los cultos, por lo menos estar en las visitas. No que las 24 horas estén acá. En el tiempo de la iglesia, de esto que habla Hechos, estaban las 24 horas juntos, hermano. Claro, era un momento de persecución, era otra época, era diferente el ambiente en su momento. Ahorita no tenemos que estar acá las 24 horas juntos, ¿verdad? Cada quien tiene su trabajo. Pero cuando se habla que todos tenemos todo en común, hay oración, hermano, hay vigilia, todos acá. Hay escuela dominical, todos acá. Hay los martes, todos acá. No se está diciendo que no trabajemos, que no vivamos, que no tengamos. Sí, estamos viviendo una época diferente. Hoy no podemos igualar a los apóstoles en el sentido de cómo estaban reunidos. ¿Por qué? Porque era otra época.
había persecución y nadie iba a trabajar, estaban guardados en un lugar. Hoy no, pero por lo menos, ¿cómo traducimos estar juntos o comer juntos? ¿Verdad? Sería un gran trabajo comer juntos, porque habíamos que preparar, como lo hacemos, ¿verdad?, una lata de cochinita de 60 kilos todos los días y en cada almuerzo, imagínense, hermano, es un trabajo tremendo. No lo haríamos, ok, no, pero por lo menos puede ser que cuando digamos, hermano, vamos a convivir, vamos a dar a 100, todos, hermano, yo entro, porque queremos, porque tenemos todo en común. Eso es, hermano, vamos a ayudar a un hermano porque está mal, porque aquí necesita ayuda, todos vamos. Eso es tener todo en común. No que toda la vida vamos a estar ayudando a todos y no vamos a dormir ni trabajar, pero eso es lo que se le puede entender hoy en día. Entonces estaban todos y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir que la gente no se peleaba, no se enojaba porque a uno le tocó un poco más. Ya viste que la cuchara a veces saca poco, a veces saca mucho. No es culpa del que reparte. Y nadie se enoja. A alguno le tocó, no le tocó horchata, a otro le tocó coca. No se enoja, porque todos aman a Dios y se aman, hermano. Hoy en día no es tan fácil eso, porque somos muy duros, un poco carnales, y cuando un poquito que algo no salió parejo, no me quieren, me odian, por si le caigo mal. Por eso a mí me lo sacaron, me pusieron ese pelo allí porque sabían que era para mí. Y todo, hermano, se vuelve una pesadez hoy del cristianismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermano, nos falta tener más unidad y tener todo en común. De tal modo que cuando se piensa algo, seamos como una sola mente. Cuando se piensa algo, todos pensamos, amén, gloria a Dios, así es, vamos a hacerlo. Y eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que significa hoy las obras, ¿verdad? No vamos a poder hacerlo como dice aquí. Hay un párrafo que no puse acá. Dice que vendían sus propiedades y lo entregaban a los apóstoles para que le dieran de comer a todo el mundo. Bueno, era un tiempo de necesidad. Era un tiempo cuando, hermano, la gente ni siquiera iban a vivir en su casa, lo vendían y se iban. No está diciendo la palabra vendan sus casas y tráiganlo en la iglesia, como pasa en algunas religiones hoy. Hay donde piden carros, casas, y no, aquí no. No, tenemos que adaptarnos al tiempo y era en que vivimos. Pero el corazón de amar a Dios no puede ser diferente, hermano. ¿Entienden eso? Puede cambiar la manera, la forma, porque estamos en otra cultura, pero el corazón de tener a Cristo, hermano, el mismo Cristo que entró en Pedro, en Juan, en los apóstoles, es el mismísimo Cristo que ha entrado en tu vida y en la mía. Es el mismo Cristo de poder y de amor que ha entrado en tu vida. Por lo tanto, tiene que cambiar nuestra vida y poder tener obras que honren a Dios. Dale un aplauso al Señor, dale la gloria y la alabanza al Señor. Y dice acá, por último, dice y dice que estaban juntos, comían unánimes, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ayudando a todas las personas del pueblo de Dios. Dice, y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A qué termina todo esto? ¿A qué va todo esto que Dios quiere que pase? Para que la gente se convierta a Cristo, hermano. Por eso nosotros a veces hasta nos podemos cansar de caminar y tocar puertas y decirle a la gente, pero si nosotros no cambiamos y no nos hacemos diferentes, hermano, la gente no va a creer. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver un cambio en nosotros. Y ese cambio había en la iglesia. Y dice la palabra, ellos ¿qué hacían? Comían juntos, se llevaban bien, estaban unidos en todo y cantaban y adoraban a Dios. Y entonces se convertía la gente. Y dice acá, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Llegaban, se congregaban, veían, oye, qué bonita familia, qué bonito grupo que tienen, y se metían allá. Amado hermano, eso lo hacían las obras. Los apóstoles no estaban pagando su salvación, ni estaban haciendo tal cosa. Estaban haciendo un sacrificio vivo
a Dios, un servicio real de agradecimiento al Señor. Entonces las obras, hermanos, como ofrenda de paz, testifican al mundo para que crean en Cristo. Entonces entendamos ahora entonces que cuando hablamos de sacrificio, no estamos hablando del sacrificio donde se paga pecado, sino del sacrificio donde se agradece, donde se le traía al Señor lo mejor de los animales para ofrecerle como agradecimiento a Dios, hermano. entonces esto es algo tan bíblico que no se puede borrar, porque está tan toda la Biblia. Cuando alguien piensa, no, la salvación no es así, que no, están en un error. Y por eso el evangelio no avanza, hermano. Porque los que se convierten dicen, ya me salvé, gloria a Dios. El que quiere salvarse, como dicen, ¿verdad? Una palabra que usamos mucho, la salvación es personal. Si quiere que se salve, si quiere salvarse, que lo busque. Yo lo busqué, así que lo busque, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer nada. Y si quieren ir al infierno, que se vayan al infierno. Esa no es la idea de Dios. Las obras tienen que ver con el evangelismo. Las obras tienen que ver con que demos un testimonio al mundo, hermano, de que Cristo de verdad cambia, de verdad es bueno, de verdad nos satisface, de verdad nos llena. Qué hermoso, qué gozoso, hermano, es convivir con los cristianos. Si yo pudiera vivir con todos ustedes todo el día, yo siento que eso es lo que necesito. A veces me pongo triste porque casi siempre estoy estudiando, allá leyendo, y estoy solo. ¿Cómo me gustaría tener tiempo para convivir todo el tiempo? Claro, no vamos a poder hacerlo, pero cuando lo hacemos, hermano, en verdad, hay veces paso un momento con los hermanos, alguien me invita, nos sentamos en la mesa, bajo una mata, convivimos con cualquier cosa sencilla, y siento que, hermano, es como vivir la vida. Eso realmente para mí siento que eso es vivir. Y realmente Dios quiere que pase eso en nosotros, que aprendamos a convivir, a amarnos, a desear estar junto a los demás, desear estar con la familia de Cristo, hermano. Son las cosas que Dios espera y son las obras que Dios valora mucho. Como ya lo dijo Hebreos, ¿verdad? Estas son las obras que el Señor, ¿verdad?, espera, quiere el Señor. Así que, amados hermanos, hacer las obras de Dios no es pagar nada de la salvación, es un sacrificio de alabanza. Y, hermano, se supone que fuimos creados para su alabanza, y todo lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, y en lo que hará con nuestra familia, y cuando miremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano, porque este mundo se va a acabar, pero Dios ya preparó. Por eso Jesús vino a anunciar, y Él dijo, yo me voy, dice, y donde voy a preparar lugar para que donde yo estoy, allá donde el clima es tan sabroso, ustedes también estén. Dios quiere que estemos con Él, Jesús quiere que estemos con Él. Así que, hermano, aquí solamente estamos de pasada, un tiempecito estamos, hermano, es corto la vida. Hay que disfrutarlo en el Señor, hay que vivir para Cristo, amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? ¿Cuánto glorifican al Señor, hermano? ¿Cuánto quieren amar al Señor más con esto? Póngase de pie en esta noche, vamos a orar y dele gracias a Dios porque usted ha sido invitado para estar en esta familia donde tenemos estas ideas locas que el Señor, ¿verdad?, nos pone. Eso dijo Pablo. La gente dicen que estamos locos, pero si estamos locos es para el Señor, amén.